Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros, hermanos. Efectivamente, los hermanos han dicho que hay un hilo conductor en el campamento. La semana pasada, acá en Peñaflor, estuvimos nosotros compartiendo algo que nuestro hermano anoche le daba, como dice nuestro hermano, la cereza en el postre. Estuvimos hablando con los hermanos anteriormente que es precioso conocer los atributos de Dios, ¿cierto? Que es todopoderoso, que es amor, que es inmutable, que es omnipresente y omnipotente, ¿cierto? Pero esta semana conocíamos a Dios como el juez de toda la tierra, al juez justo de toda la tierra. Y estuvimos mirando algunos aspectos, al menos mínimo 10 juicios que Dios iba a hacer. Y decíamos algo, que nos sumábamos a lo que nuestro hermano anoche por el Señor compartía, de que nosotros nos vamos a enfrentar, y cuando digo enfrentar, de pronto por la diferencia de cultura de países, se entiende de otra manera en Colombia, es que vamos a estar delante del Señor, ¿sí? Cuando estemos delante de ese juicio, nosotros no nos vamos a enfrentar o estar delante de Él como el Dios todopoderoso, aunque es todopoderoso. No nos vamos a enfrentar al omnipresente, aunque es omnipresente. No nos vamos a enfrentar al Dios que es amor o estar delante del Dios que es amor, aunque es amor, sino que nos vamos a presentar delante del juez. Y por eso es necesario conocer a Dios como juez, porque delante del juez vamos a dar cuentas cada uno de nosotros, hermano. Entonces nuestro hermano anoche complementaba ese aspecto de conocer a Dios como juez. Hoy quisiéramos complementar algo que nuestro hermano Israel inició en la primera reunión. Estuvo hablando acerca de unos aspectos prácticos de la vida cristiana, hablando acerca de ser humildes, pero acerca de la humillación, acerca de la soberbia, acerca del orgullo, acerca de la altivez. Nuestro hermano se dirigió en relación con la iglesia en general. Hoy me quiero dirigir a los hermanos y hermanas que tienen servicio en la casa de Dios, hermano. ¿Sí? Naturalmente, está toda la iglesia atenta a escuchar lo que dicen las Escrituras, ¿cierto? Porque se guarda lo que es de la palabra del Señor. Entonces hoy quisiera hablar a los hermanos y hermanas que tienen un servicio en la casa de Dios, incluido, ¿sí? La palabra de Dios es para todos nosotros. Vamos a ir a Zacarías y vamos a empezar a introducirnos en algo y en un trabajo que está haciendo nuestro Dios. Nuestro hermano compartía acerca de que nosotros fuimos filiados. En las Escrituras, en Reina y Valera, aparece que fuimos adoptados. La palabra griega huiotesía significa hijificación. Fuimos filiados con el Padre. No creo que la traducción adopción sea correcta, porque cuando uno adopta un hijo no tiene la naturaleza del Padre. Nosotros sí tenemos la naturaleza del Padre. Nos engendró de su espíritu, ¿cierto? Entonces por eso adopción no creo que sea una traducción correcta. Entonces el Señor nos engendró por el Espíritu y ese engendramiento tiene un propósito de lo cual los hermanos han estado hablando a la iglesia. Entonces queremos sumarnos a ese propósito por el cual Dios nos engendra de su Espíritu y aprender del Señor, ¿cierto? Nuestro hermano habló acerca algo de aquellos problemas que existen en el corazón y en la carne del hombre y trajo a alguien que lo introdujo, pero no se paró mucho tiempo en él, que vamos a tocarlo, Diótrefes, ¿sí? Nuestro hermano habló de Diótrefes, pero veo que el Señor no le permitió que avanzara un poco más, entonces estaba percibiendo que estaba abriendo el camino para algo más. Vamos a hablar de las Escrituras. Las Escrituras sagradas, como hemos hablado, es un testimonio acerca del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es tan rico que se necesita toda la Escritura para dar testimonio de Él. El Padre dio testimonio de su Hijo, ¿cierto? Incluso, aunque conozcamos literalmente toda la Biblia y aunque conozcamos muchos misterios, mucha profecía, no alcanzaremos nunca a conocer todo lo que el Padre dijo acerca de su Hijo. Y nos sumamos a lo que decían los hermanos: esta es la vida eterna,
¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces Dios dio testimonio de su Hijo por la palabra, pero incluso en la eternidad vamos a seguir conociendo lo que no pudimos conocer, ¿cierto? Qué precioso el Señor, ¿no? Para eso es la eternidad, para conocer al Dios que no se puede conocer, inconmensurable, hermanos. Qué precioso nuestro Dios, ¿cierto? Ha sido glorioso estos días que hemos podido juntos alabar al Señor, exaltarle, tener todas las cosas en común. Hay veces cuando yo veo los campamentos, siempre vemos una manifestación de la miniatura de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Gente de toda la tribu, lengua, nación, adorando a nuestro Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema, vamos a introducirnos en un tema que los hermanos ya conocen. Lo que hacemos es confirmar la fe de los hermanos. Vamos a hablar del alfarero. Todos conocemos Jeremías 18, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acerca del trabajo del alfarero en su casa. Pero vamos a empezar por Zacarías. Vamos a ir a Zacarías capítulo 11. Y en el versículo 4 empieza diciéndonos: así ha dicho Yahvé, Elohim, Yahvé Dios. Y empieza a hablar por Zacarías hasta que llegamos al versículo 13, que todos conocemos la profecía, ¿no? Vamos a leer desde el 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahvé, ¿qué le dijo? Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Están signos de admiración y es una especie de sarcasmo. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro de Yahvé a el tesoro. Vale. Vamos a considerar algunas palabras que nos van a servir para conocer el trabajo del alfarero en su casa. La palabra donde dice tesoros, la palabra hebrea es la palabra yapsar, que significa el que forma, el que amolda o el que moldea, ¿sí? Entonces, se ha traducido como casa del tesoro porque era precisamente donde el orfebre trabajaba con la plata o con el oro para darle una forma al tesoro. Entonces, en la Biblia de las Américas, si alguien la conoce, o hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, se traduce alfarero. Ahí, échalas al alfarero. Sabemos que esto es una profecía completamente mesiánica, ¿cierto? Ya en las Escrituras el Señor nos reveló que iba a ser entregado por piezas de plata. Ustedes recuerdan el primero que fue entregado por piezas de plata, José, ¿sí? Hay un libro que se llama Vidas Paralelas, que muestran la semejanza de José y de Jesús. Aunque la misma Biblia no nos da como luz en ningún texto de la Escritura para decir que son vidas paralelas, pero cuando tú lo lees es imposible no relacionar la vida de José con la vida de Jesús. Es un tipo, aunque no lo diga, pero es un tipo. Luego tenemos a alguien más que fue entregado por piezas de plata, ¿recuerdan? Sansón. Pero la profecía se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento dónde se cumplía la profecía. Vamos a ir a Mateo. Mateo 27, ¿cierto? Y vamos a hablar. Entonces, primero empieza un proceso. La plata, por piezas de plata. Ayer nuestro hermano decía algo que estamos completamente de acuerdo. Dios no nos creó para salvarnos. En ningún momento. Dios no crea al hombre para salvarlo porque el hombre no estaba perdido cuando lo crearon. Hay un propósito más sublime en la creación del hombre, que tú no lo encuentras en ninguna otra creación, ni siquiera en los ángeles, ni en los querubines, que son tan gloriosos. El propósito de Dios no era salvar al hombre. Salva al hombre para cumplir su propósito más excelso. Nuestro hermano hablaba anoche acerca del propósito, ¿sí? Entonces en esa caída la imagen de Dios fue desfigurada completamente, ¿cierto? Y ya el hombre no se parece a Dios, el hombre se parece al diablo, que hablaba nuestro hermano anoche. ¿Cómo es el diablo? Mentiroso,
adúltero, fornicario, orgulloso, soberbio, vanaglorioso, celoso. Así es el diablo. Y así es el hombre sin Cristo. No hay mucha diferencia, ¿cierto? Y ya en Génesis 5, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Génesis 5:1 dice que ya el hombre, el primero, en este caso ya sería Set, por causa de lo que pasó con Caín y Abel, se parece a Adán. Ya tiene la imagen y semejanza, pero de Adán, no del Señor. Entonces, en el propósito eterno de Dios, como es Dios, va a cumplir lo que se propuso en su corazón, ¿sí? Entonces vamos a mirar en parte, a sumarnos a lo que el Señor ha dicho en relación con ese trabajo que tiene que hacer el alfarero para que se pueda llegar a ese propósito. Mire, hermanos, nosotros somos una nueva raza, somos una nueva creación, así no lo entendamos alguno de nosotros, así alguno de nosotros aún no lo experimente. Pero todos aquellos que fuimos puestos en Cristo somos una nueva raza y una nueva creación. Entonces, como somos una nueva creación, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para colocar esa nueva creación, ¿sí? Nada viejo puede entrar en esa en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, ¿cierto? Entonces, nuestro Dios, por Jesucristo, a través del Espíritu, está haciendo un trabajo, quitando todo lo viejo que hay en nosotros. Toda esa porquería que tenemos en la mente, que traímos de Adán, ¿sí? Entonces vamos a ir a Mateo 27 y vamos a empezar a considerar un poco acerca de la profecía para introducirnos a algo, hermanos. Mateo 27:1. Cuando arrestan a nuestro Señor, cuando Pedro lo niega, y Pedro, a pesar de negar al Señor, hermano, fue un hombre que experimentó la vida de Cristo. Cuando se levanta y dice a los judíos, vosotros matasteis al autor de la vida, pero también lo negasteis. Ay, Pedro no lo negó, ¿cierto? Okay. Fue una persona, un hombre que se volvió a Cristo de todo su corazón, que tenía autoridad para decir, lo negasteis, cuando él lo había negado. Y la autoridad la da la vida, hermano. No da las palabras. Podemos hablar todo lo bonito que queramos. Pero la autoridad la da la vida de Cristo en resurrección en cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos tener todo el conocimiento que quieras, hermano. Puedes conocer todos los textos, toda la teología, lo que quieras. Toda la hermenéutica, toda la homilética, lo que quieras. Pero lo que va a darle peso a lo que tú conoces es la vida de Cristo. Los fariseos, dice la Escritura, se sentaban en la silla y en la cátedra de Moisés. ¿Y qué hablaban ellos? Lo que decía la Escritura, no. Decían lo que decía la ley. Pero el Señor entonces le dice, hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no se parecía a lo que decía la Biblia. Entonces lo que da autoridad es la vida del Señor, hermano, para que las palabras tengan peso en la casa de Dios. Si no, no hay una realidad. Y los hermanos se dan cuenta. ¿Por qué se dan cuenta los hermanos y lo perciben? Por el Espíritu que está en nosotros. Y el Espíritu nos va a decir, sí, es cierto, amén. Pero el Espíritu nos va a decir, no, es falso, eso no es real, hermanos. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Venida la mañana, verso 1, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y le preguntaron a Poncio Pilato, el gobernador, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, o sea, el precio con que lo apresaron, ¿sí? A los principales sacerdotes y a los ancianos. Nosotros conocemos que la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, ¿cierto? Pero ahí no dice metanoia. La Biblia de Reina y Valera 2006 dice remordimiento. Y la Biblia textual que la tiene también dice remordimiento, porque Judas no se arrepintió.
La palabra griega ahí es metamelomai, que significa remordimiento que te da 180 grados. Para arrepentimiento necesitas 360, metanoia. Y Judas no alcanzó sino hasta 180. Entonces arrepentido no es, hay que hacer una corrección. Porque la escritura dice que a Judas le aplica un término que es exclusivo del anticristo. Hijo de perdición. Así, hijo de perdición. Y Judas tuvo la mayor oportunidad de arrepentimiento. Estuvo con el verbo de vida. Si hay un hombre que tuvo oportunidad de arrepentirse, fue Judas, hermano. Caminó con el Señor, durmió con el Señor, vivió con el Señor, participó de los poderes del siglo venidero, tuvo el mayor lugar a arrepentimiento y no lo tomó. Entonces Dios es justo para mostrar que ni siquiera el hombre estando con él se iba a arrepentir, mostrando la dureza de su corazón. Algo similar que sucederá en el milenio. Las naciones en el milenio verán al Rey de la gloria, ¿sí? Mas, sin embargo, al final del milenio, ¿qué va a pasar? Algunas se van a rebelar, ¿cierto? Versículo 4. Entonces recuerde, entregó o devolvió arrepentido las piezas de plata. O sintió pesar y devolvió las piezas de plata. Versículo 4. Diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, 30, en el templo salió y fue y se ahorcó. La escritura dice en Deuteronomio que el ahorcado es un maldito de Dios, ¿cierto? Que fue lo mismo que sucedió con Ahitofel, que es una figura de Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro, en el erario de las ofrendas. ¿Por qué? Porque era precio de sangre. Ese fue el precio con que compraron la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, cuando tú estudias historia, das cuenta que en Israel, en ese lugar, era un campo de barro, que los alfareros sacaban barro para sus trabajos. Y tú veías el campo y había muchos huecos en ese campo, ¿cierto? Y ese campo se utilizó después para sepultura de los extranjeros, lo dice ahí, ¿cierto? Versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta ahora, hasta el día de hoy, campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, campo del alfarero es campo de sangre, ¿sí? Es campo de sangre porque con ese precio, con el precio de sangre, se compró ese campo del alfarero. Fue un campo que se adquirió con el precio por el cual apreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Y se llama campo de sangre precisamente es por eso. Pero el campo de sangre es el campo del alfarero. ¿Sí entendimos? Que hay veces siento que enredo el asunto. Entonces el campo de sangre es el mismo campo del alfarero. ¿Sí? Es el campo de sangre, pero es el campo del alfarero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue comprado con precio de sangre. Por eso es el campo del alfarero, campo de sangre. ¿Listo? Entonces todos nosotros, por causa del precio de sangre que pagó el Señor, nos coloca en el campo del alfarero. ¿Sí? Si no hay sangre, ninguno de nosotros puede ser puesto en el campo del alfarero. ¿Entendimos? Ninguno, si no hay sangre, no se puede llevar al campo del alfarero, donde el alfarero va a hacer un trabajo. Pero debe haber sangre. ¿Sí? El precio que pagó nuestro Señor. A él lo compraron por sangre y él compró un campo por precio de sangre, que es el campo del alfarero. A donde estamos nosotros ahorita y a donde nos vamos a introducir. Entonces, ya entendiendo en parte eso, porque no lo podemos decir todo, vamos al campo del alfarero, vamos a Jeremías 18.
Y vamos a empezar a considerar ciertas cosas, hermano. Disculpe, hermano, vamos a Hechos, para que podamos ver el otro asunto del campo de sangre. Hechos 1. Y ahorita vamos a Jeremías. Vamos a Hechos 1, donde habla de ese asunto, el 18. Hechos 1, 18, para complementar lo que dijo Mateo. Textos paralelos. Entonces Pedro habla acerca de cómo cae Judas, que se necesita completar el número de los 12, y llega al versículo 18 hablando del Iscariote y dice: este Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó. La Biblia textual da una explicación clara de qué es lo que sucedió ahí. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas, primero, como dice Mateo, se ahorcó, ¿cierto? Luego se hinchó, porque ese término se reventó es un término médico en el griego, y cuando se hincha, pues no lo dice, pero se imagina uno que la cuerda se rompió, él se cayó y cuando cayó se reventó, para que concuerde la escritura. Y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Sí? ¿Por qué es campo de sangre? Porque fue comprado a precio de sangre. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Listo? Entonces, aunque dice que Judas fue el que lo compró, ¿Judas lo compró? No lo compró. Judas entregó el dinero. Pero en la cultura judía existe algo que se llama el corbán. ¿Se han escuchado ese término, cierto? Ok. Que hay algunos judíos hipócritas, sinvergüenzas, que ellos tenían que ayudar a sus padres, pero ellos no querían ayudar a sus padres porque ellos decían: no, con lo que yo te voy a ayudar es mi corbán para Dios, es mi ofrenda para Dios. Pero mentirosos porque se quedaban con ella, ¿cierto? Ok. Entonces parece que hay un principio, según algunos eruditos, hay un principio del corbán. El campo se compra con el dinero de Judas. Por eso dice, se lo atribuyen a Judas, como si Judas lo hubiera comprado. Pero fue con el dinero que él recibió. Ese es un lenguaje que utilizan las escrituras. Si no, vamos a tener problemas porque no concuerda. ¿Cómo? Si Judas no lo compró, Judas lo entregó y se ahorcó. ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, ese es el campo, un campo de sangre, ¿cierto? Judas se mató en ese campo. El Señor también va a hacer algo con nosotros. Va a matar ciertas cosas. Vamos a empezar a considerar. Jeremías 18. Jeremías 18, 1. Entonces vamos a hablar del lugar donde Dios trabaja con nosotros en Cristo, en el campo del alfarero. Versículo 1, palabra de Yahvé que vino a Jeremías, naturalmente que tiene una aplicación histórica en Israel primeramente, pero la escritura también tiene una aplicación profética y espiritual y alegórica, como decía nuestro hermano anoche. ¿Sí? Diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. No hay otro lugar donde podamos escuchar a Dios que en su presencia, hermano. Fuera de Él no hay palabras de Él para la iglesia, hermano. Solamente estando en Él, delante de Él, legítimamente. Ojo, legítimamente. Porque hay veces nosotros tenemos un paradigma para estar delante de nuestro Dios, pero ese paradigma no se acerca a la Escritura, se acerca más a nuestra justicia y de esa manera y con nuestra justicia es que queremos estar delante del Señor. ¿Sí? Hay una manera legítima en estar delante del Señor para que podamos oír sus palabras. ¿Cómo? En el secreto del Señor, lo dice Amós. ¿Sí? Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y he aquí él trabajaba sobre la rueda. La textual dice 2 ruedas, porque eran 2 ruedas con las que trabajaba el alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano
y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bueno, naturalmente está refiriendo primeramente a Israel, ¿cierto? Cuando dice casa del alfarero, la palabra hebrea sigue siendo la misma, yapsar. Y la primera vez que esta palabra hebrea aparece en Génesis 2:7, donde dice, y dijo Yahvé Elohim, y Yahvé Elohim formó, ¿sí? Formó al hombre del polvo de la tierra. La Biblia textual dice, lo modeló de la tierra roja, de la dama. Por eso Adán se llama Adán, porque fue tomado de la dama. Entonces la primera vez que aparece la palabra yapsar, aparecía ahí, en Génesis 2:7, cuando dice que Dios formó o modeló o amoldó al hombre, ¿cierto? Entonces el lugar donde todos los creyentes sobre la faz de la tierra entramos es a un campo donde el alfarero está amoldándonos, donde el alfarero nos está modelando y está dando una forma en el torno, porque la forma que tenemos dista mucho y está muy alejada del Señor, ¿sí? Ahora, el Señor, podemos también darle una aplicación a Génesis. Dios hizo un vaso de barro primero, en este caso fue Adán. Y el vaso de barro se echó a perder en presencia del alfarero, ¿cierto? Delante del Señor se ha caído Adán. Pero entonces para el propósito eterno, ese barro ya no servía, ese vaso no servía. Se murió, se envejeció, por eso la Escritura habla viejo hombre, ¿sí? Y todo lo que está en Dios es nuevo, novedad. Entonces Dios no puede trabajar con un hombre viejo. Y por eso hablábamos en estos días, como está viejo y no sirve para el propósito de Dios, la carne tiene sino una sola sentencia, hay que matarla. Entonces por eso le da muerte al último Adán en la cruz, ¿sí? Y acabó con la carne en posición. La iglesia en posición está muerta, amén. La iglesia en posición está resucitada, amén. Porque la Escritura nos dice que fuimos muertos con Él, ¿sí? Pero fuimos resucitados con Él. Entonces la iglesia es llamada a que experimente una posición, una posesión de la posición. Nosotros debemos caminar de acuerdo a la posición. ¿Cómo es la posición? Muertos. Nosotros debemos caminar de acuerdo a la posición, resurrectos. Y lastimosamente hay un problema en la iglesia que adolece de eso, hermano. Todavía no se ve la muerte, hermano, y no se ve la resurrección. Y no es un problema de Dios, es un problema nuestro, en el corazón de nosotros, hermano. Por eso el alfarero, tienes que entrarnos en el campo del alfarero, porque está trabajando con el barro, ¿sí? Todos somos barro, ¿cierto? No creo que haya ninguno de oro acá, ¿no? Todos somos de barro, ¿cierto? Entonces está el alfarero trabajando para darle forma y amoldándonos, porque hay un molde y un prototipo. Cristo el Señor. Ese es el molde de todos nosotros. Él es el tipo de todos nosotros. Él es la meta de todos nosotros, ¿sí? La meta nuestra no es hacernos ni famosos, ni millonarios, ni ricos. No. La meta nuestra es Cristo el Señor. Su imagen, su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de ser, su mente. Esa es nuestra meta. Hay veces nos miramos en el espejo, en el caso nuestro, y, oh Señor, todavía no nos parecemos ni un poquito, Señor. Y descendí a la casa del alfarero, a la casa de Yapsar, el moldeador, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor, ¿sí? Entonces es en Cristo y es desde Cristo la vasija nueva que le pareció mejor, que es que el alfarero empieza a trabajar. Recuerda que estuvimos hablando con los hermanos que una de las particularidades para que un hombre sea considerado iglesia es el oro. Candelero, la menorá en el tabernáculo, los 10 candeleros de Salomón y los 7 candeleros en Apocalipsis.
Para que una persona sea considerada iglesia debe tener oro. ¿En qué se traduce eso? Segunda de Pedro 1:4. Participantes de la naturaleza divina. Y es desde esa naturaleza divina, desde Cristo, que el alfarero va a hacer un trabajo. Va a empezar a trabajar en la rueda. Porque Él tiene un molde. Y vamos a llegar a ese molde. Todos vamos a llegar a ese molde. Porque en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no entra nada viejo. Todo tiene que ser tratado acá. Y contra la carne solamente hay una sentencia, la muerte. La carne no sirve para nada más. Sirve solo para darle muerte. ¿Cierto? Hermano, pero si ya estamos muertos, claro. Pero Pablo también dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La experiencia. ¿Sí? Entonces vino palabra de Yahvé diciendo, vino a mi palabra de Yahvé diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Yahvé. He aquí que como barro en la mano del alfarero o del moldeador, así sois vosotros en mi casa, en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a sustituir. Así sois vosotros en mi mano, oh iglesia. ¿Cierto? Así somos nosotros en la mano del alfarero. Un barro que necesita ser trabajado. Así como se dañó el vaso antiguo y Dios hizo un nuevo vaso y sobre ese trabajó, es el mismo trabajo que está haciendo con nosotros, hermano. Entonces hoy nos vamos a centrar en un aspecto, porque son muchos aspectos, como decía nuestro hermano, pincelada. Es una sola pincelada porque el consejo de Dios es demasiado amplio. Entonces vamos a considerar un aspecto en relación con lo que el alfarero está haciendo en su casa, hermano. Quizás otro hermano puede hablar de otro aspecto y así sucesivamente, y en la eternidad también, ¿cierto? Entonces dice, 7, preste atención a las escrituras. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Eso es lo que va a hacer el alfarero. Va a arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, con la cual hablé, yo me arrepentiré. La escritura dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Desistiré. Es la traducción correcta. Del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la gente y de reinos para edificar y para plantar. Entonces el alfarero va a hacer algunos trabajos en medio nuestro. Va a arrancar, va a derribar y va a destruir. ¿Para qué va a arrancar? ¿Para qué va a derribar? ¿Y para qué va a destruir? Versículo 9. Para edificar y para plantar. ¿Cierto? Ustedes saben que el trabajo de Dios es la edificación. Y empieza a verse con Eva. Haré una ayuda idónea. Le edificó una ayuda idónea. ¿Cierto? Entonces, el Señor empieza a hablarnos de que hay unos trabajos que Él tiene que hacer en medio de nosotros. Mi padre y yo hasta hoy trabajamos, ¿cierto? Y esa era la razón por la cual los judíos querían apedrear a Jesús. Porque Dios reposó el séptimo día y viene un hombre a decirles que Dios está trabajando. Eso es una blasfemia para ellos, ¿cierto? Y ese lenguaje, Jeremías 1, vamos a retroceder un poco, ese lenguaje ya se lo dijo Dios a Jeremías. 1, versículo 10. Cuando el Señor le dije que colocó sus palabras en su boca, Jeremías dice que él es niño, que no sabe hablar. El Señor le dice que no diga que es un niño porque él va a hacer todo lo que el Señor le dijo. Y llegamos al versículo 10. Mira que te he puesto en estos días sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir y para arruinar. Pero para derribar, para edificar y para plantar. Es el mismo lenguaje que se utiliza ahí. Entonces vamos a mirar algunos aspectos que Dios va a destruir, Dios va a arrancar, Dios va a desmenuzar, Dios va a derribar. Pero también va a haber otro trabajo, que todo eso lo hace porque tiene que edificar. Él es un edificador, Él es un labrador del huerto, ¿cierto? Y está en un trabajo que nosotros lo vamos a ver cumplido. El Señor habla en Génesis por profecía y alegoría. Dios descansó, Shabbat, séptimo día.
¿Cuándo descansó Dios? Cuando el hombre se parecía a Él. Cuando el hombre se parece a Dios, Dios reposa, ¿cierto? Del trabajo que tiene con nosotros. Vamos a ir entonces a Gálatas y vamos a empezar a considerar algunas cosas que tienen que ser destruidas y derribadas, desmenuzadas en medio de nosotros. Aunque las conocemos, vamos a volver a pasar por ellas. Gálatas 5:19, ya se lo saben, ¿cierto? Gálatas 5:19. Y vamos a centrarnos en 2, 3 aspectos y 4 aspectos de estas obras que tienen que ser derribadas. Nuestro hermano ayer hablaba acerca de un aspecto del diablo, Satanás, la serpiente antigua. Este ser fue creado con una gloria como los demás seres, ¿cierto? Era glorioso. Pero este ser sucedió algo en su corazón, ¿sí? En vez de mirar a Dios, se miró a sí mismo, como en un espejo. Y vio que tenía sabiduría, vio que tenía gloria, vio que tenía resplandecencia, vio que tenía luz, porque su nombre es Heilel, lucero de la mañana, ¿cierto? ¿Conocen ese texto, no? Isaías 14, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, este ser se miró a sí mismo y se vio tan glorioso que se creyó Dios. Le dio cabida a su yo. Y por ahí empezaron todos los problemas. Pues como decía nuestro hermano anoche, el pecado es como la vida de una persona, hermano. Porque Pablo lo dice, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el que hace las cosas. Parece una persona, hermano, ahí en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esto porque la Escritura dice en Corintios, 1 Corintios 10, que todo lo que sucedió como tipo o ejemplo para no caer en ese grado de desobediencia. Y no solamente Israel, en el grado de desobediencia del diablo también. Porque la Escritura, cuando empieza a dar los requisitos de los ancianos, termina diciendo en la última perícopa que no puede ser, que no sea neófito, para que no caiga en descrédito y en la condenación del diablo, ¿cierto? Nosotros no somos nada, hermano. Cualquier servicio que tú prestas en la casa de Dios es porque Dios te lo concedió. Tenemos que acabar con ese orgullo y esa soberbia, esa vanagloria de creer que por nosotros hay algo. ¿Sabe qué dice la Escritura de nuestras obras? Son como trapo de menstruación, así dice el hebreo. Entonces, ¿qué hacemos hinchándonos, hermano? Creyendo que por nosotros la iglesia está como está, que por nosotros los hermanos están como están, por nuestra sabiduría la iglesia entiende, la iglesia alaba al Señor. Ese es un ejemplo, Él es un ejemplo para no seguirlo. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, hermanos, se hacen evidente. Huele a podrido las obras de la carne, huele a mortecina. Y nosotros reconocemos en la casa de Dios cuando son manifiestas, hermano. Y empieza a nombrar ciertas. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Esas son obras de la carne. Esas enemistades que hay entre los hermanos son manifiesto, obras de la carne, hermano. Pleitos, y vamos a centrarnos en 2, por causa del servicio en la casa de Dios, de todos los hermanos que sirven, ¿sí? Todos los hermanos que sirven alabando al Señor, sirven en la casa de Dios, sirven en la palabra, cualquier servicio. Celos, iras, contiendas. Esas son las 3 que nos vamos a sentar un poco hoy, porque daría para una serie muy larga hablar cada una de ellas.
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más. La lista es larga. ¿Sí? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a centrarnos hoy, por causa del servicio que tenemos en la casa de Dios, en los celos, las envidias y las contiendas. Vamos a ir a 1 Corintios 3. Vamos a empezar a considerar. Nosotros sabemos que hay muchos temas en las Escrituras. Hay muchos temas en la edificación de la casa de Dios. Hay disposiciones en la casa de Dios. Hay reglas en la casa de Dios. Hay medidas en la casa de Dios. Podemos hablar de los colores que tienen revelaciones en las Escrituras y números. Pero la Escritura dice que toda la Escritura es útil. No podemos desechar ninguna, hermano. Toda la Escritura es útil. Y Dios hay veces amonesta a la iglesia, hermano. Yo sé que el lenguaje de los profetas para el pueblo de Israel era diferente, porque era un pueblo de dura cerviz. Pero el mismo barro de los israelitas es el mismo nuestro. El barro no ha cambiado, el barro sigue siendo el mismo. Hermano, y cuando nosotros vemos la amonestación a la última iglesia en la Odisea, que es una de las últimas experiencias y manifestaciones de la iglesia, el hermano Leonard Ravenhill dice, me encanta esa predicación: cuando Dios se enferma, por cuanto no eres ni frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. ¿Y le está hablando a quién? Pues a la iglesia en la Odisea, a la que él llamaba dando aldabonazos para que lo dejaran entrar, hermano. Entonces también hay palabra de amonestación para la iglesia, hermano. No siempre palabra de edificación, aunque también va con ese propósito, ¿cierto? Pero también hay palabra de amonestación. Y es una palabra fuerte, hermano. A Dios le da asco eso y por eso lo vomita, hermano. Como cuando uno le cae algo mal, lo vomita. Así refleja Dios la iglesia cuando no es sirviente, dice el griego. Y ahí se van los dos extremos. Por cuanto no eres ni congelado, ni hirviente, sino tibio. Eso es un cristiano de dos almas, como decían nuestros hermanos. Dios es el amén, así lo dice Isaías y Apocalipsis. Pero nosotros no somos el amén todavía. Nosotros hoy queremos una cosa y mañana otra. Hoy queremos alabar al Señor, mañana no tenemos ánimos. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Eso tiene que ser corregido, porque el hijo no era así y nos vamos a parecer al hijo, ¿cierto? El hijo siempre alababa a su padre. El hijo siempre estaba en la presencia de su padre. El hijo siempre aborreció el pecado, cualquier forma de pecado. El hijo no amó el mundo. Ay, hermano, pero si la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres que están en el mundo. Pero Dios nos manda a no amar el mundo. La palabra griega para mundo es cosmos. Primera de Juan 2, donde viene cosmético. No tenemos nada en contra del cosmético. Solo estamos diciendo que cuando te quitas el cosmético aparece la realidad, ¿cierto? Entonces lo que existe, lo que Dios dice que no amemos, es el cosmos y el mundo que no es real. Porque el mundo yace bajo el maligno. Economía, política, religión, cultura, todo. ¿Ustedes recuerdan cuando el diablo tenta al Señor? Y en Lucas, bien puntual, tiene una visión de todos los reinos del mundo. Y le dice, si tú te arrodillas, te los doy. ¿Sabes por qué te los doy? Porque son míos, me fueron entregados cuando los perdió Adán, ¿cierto? Pero aleluya, porque en Apocalipsis dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Aleluya, no se queda así el asunto. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Aleluya. Pero mientras llegamos allá, vamos a la casa del alfarero. Versículo 3. Bueno, 1 Corintios 3, vamos a leer del 1.
De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Hemos hablado esta palabra en estos días, neumático, de neuma, espíritu, sino como a psíquicos. Psíquicos viene de la palabra griega psique, alma. ¿Sí? ¿Cómo es un hermano psíquico? Un niño. Ahora, tengo que hacer una aclaración, hermano. En la iglesia hay diferentes estadios y edades. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, vamos a ser niños, sí o sí. Es un estadio que todos tenemos que pasar, porque ninguno llega siendo juyos, ¿sí? Ninguno llega siendo ya maduro, ¿cierto? Pasamos siempre todos por el estadio de niño. Pero vamos a ser a la imagen de Dios. No podemos quedarnos enanos toda la vida, hermano. Debe haber un crecimiento y un aumento y una maduración y una expresión y un palpar de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Para eso no está trabajando el Padre. No vamos a ir a la casa del alfarero, ¿sí? Para que no nos parezcamos tanto a nosotros, hermano. Nos parezcamos al Señor. Os di a beber leche y no vianda. La leche es para el niño pequeño. Y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Y aunque tenían muchos dones. Pero los dones no es una medida para considerar una iglesia madura, ni un hermano maduro. ¿Sí? Porque aún sois carnales. ¿Por qué sois carnales? Texto. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, hay un problema en el servicio en la casa de Dios hoy. Celos que arden desde el interior, hermano. Cuando servimos en la alabanza, por decirlo así, no hablando de ningún hermano y hermana particular, no aguantamos que un hermano toque mejor que nosotros. ¡Ah, Señor Jesús! No soportamos que una hermana o un hermano cante mejor que nosotros. No soportamos que un hermano predique mejor que nosotros. Y empezamos a buscarle el pero. Sí, predica bien, pero toca buenos instrumentos, pero. Y por eso generan problemas en la casa de Dios, por tanto celo en el servicio en la casa de Dios. ¿Por qué hay divisiones, hermano? En Corintio hubo divisiones, pero no por los trabajadores, por la iglesia. Hubo las divisiones en Corintios. La iglesia todavía era inmadura, entonces empezó a hacer sectarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Pero hoy los problemas efectivamente son por hombres y mujeres que son celosos con el ministerio de los hermanos en la casa de Dios. Y eso tiene que destruirse, eso tiene que derribarse y eso tiene que arrancarse, hermano. Eso es lo que está haciendo Dios en la casa del alfarero. Todo eso está en nuestro corazón, hermanos. Yo recuerdo, para vergüenza nuestra, y voy a dar el testimonio. Hace años había, en ciertas iglesias donde trabajábamos, un hermano invitó a un hermano a predicar. Ay, Señor Jesús. Entonces, no, sí, vino el hermano. ¿Y cómo predica el hermano? Bueno, pero... Entonces yo tuve una percepción acerca del hermano. Yo sentía que lo que él predicaba no era real, pero también al mismo tiempo había un juicio en mi interior. ¿Será que estoy celoso? Porque uno es así, hermano. Uno tiene que considerar el asunto. Y había celos en el corazón nuestro, hermano. El Señor sabe que era así. Pero al mismo tiempo, en medio del poder juzgar esa situación, también pude percibir que no era real lo que él predicaba. Y a los años salió a la luz el asunto. Pero sin desconocer que también había en mi corazón celos, hermano. ¿Sí me entiende? Porque este es un asunto en todos nosotros, hermano. Si estamos en la luna, seguimos siendo lo mismo. Si estamos en Chile, lo mismo. Y en Colombia, lo mismo. La carne no muda, hermano, no cambia. La carne solo sirve para una cosa: darle muerte, hermano. Por eso Cristo la mató. No servía para nada más. Solo para eso, para darle muerte. ¿Cierto? Entonces había un problema en los hermanos en Corintios por el celo que había. Hay un celo legítimo y bíblico. Un celo con amor, un celo despertado por el Señor, un celo para ayudar en la casa de Dios, un celo para reconocer la obra en medio de los hermanos.
Pero este celo diabólico, ese es el que tiene que ser derribado, hermano. Vamos a Santiago Jacobo, capítulo 3. Santiago Jacobo 3. Entonces nosotros creemos que somos entendidos, creemos que somos sabios, porque tocamos bonito, porque servimos bonito y porque hablamos bonito. Vamos a mirar la medida, la Biblia. Santiago Jacobo, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se pregunta Santiago a la iglesia. Aunque aparece, el capítulo 2 habla de las sinagogas, pero es a la iglesia por el versículo 1. Bueno, si hay alguno que se cree sabio y entendido, la respuesta a eso es no por lo que dice, sino por lo que dice la Biblia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Las obras de Cristo reflejan verdaderamente si somos sabios y si somos entendidos en la casa de Dios. No las palabras, las obras, ¿sí? Las obras son la evidencia. Si es verdad que yo soy sabio como creo y si soy tan entendido como yo creo, las obras me van a evidenciar ante todos los hermanos si eso es real o no es real, ¿sí? Nosotros podemos entender el modelo bíblico y en relación con el proceso que están pasando los hermanos. Nosotros entendemos entonces el modelo bíblico, que debe ser una iglesia por localidad, que somos miembros los unos de los otros, que el nombre de la iglesia Dios la llama por ciudad. Pero es que el modelo bíblico va mucho más allá, hermano. Tú puedes conocer eso y saberlo y practicarlo. Pero si hay celos, contiendas y envidia en tu corazón, eso no es el modelo bíblico. ¿O sí? Ese no es el modelo bíblico, hermano. El modelo bíblico es todo el conjunto de la Escritura. Y para allá vamos, no es que estamos en la casa del alfarero. Está el alfarero trabajando con el barro. Y el trabajo que Dios hacía con el candelero era con martillo, ¿cierto? Y es con su palabra, lo dice Jeremías. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Porque sé mucha teología o porque sé griego y hebreo? No, hermano. Hay veces es necesario, pero eso no te va a mostrar que tú eres sabio y entendido. Sabio y entendido es: muestre por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a la verdad no la puedo engañar yo, como decía nuestro hermano, que la verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad. Y nosotros no podemos mentir contra Él, ¿sí? Entonces, uno de los mayores problemas en que se pueda expresar un servicio espiritual en la casa de Dios es precisamente por el estorbo que hay, es la carne. Y nosotros deberíamos pedirle a nuestro Señor que esté trabajando fuerte con eso, hermano. Dejar que el alfarero trabaje y no involucrarnos en tu trabajo, hermano. Dejar que corra el trabajo que está haciendo Dios en cada una de nuestras ciudades o cada una de nuestras localidades, hermano. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, o sea, es tan profundo el asunto que atraviesa el corazón, la amargura, los celos, la envidia que hay, hermano, en medio de la casa de Dios. La verdad, no sabemos por qué lo decimos, pero necesitamos ser sanados en relación con eso, hermano. Para que haya un fluir de la vida, para que pueda haber una comunión, porque si hay celos, envidia y contienda, no puede haber comunión. Ahí lo que hay es distancia, hermano. ¿Sí me entiendes? Esos días hablábamos con los hermanos que la iglesia, ¿qué es? La iglesia es aquellos hombres que dan testimonio de la unidad de Dios con el Padre por el Espíritu. El Señor Jesús oró:
para que sean uno como nosotros somos uno. Y si hay celos, contienda y envidia, ¿cómo vamos a reflejar la unidad de Dios con el Padre por el Espíritu? ¿Acaso el Padre era celoso y envidioso con el Hijo? No, ¿será que si le doy esto de pronto? No, hermano. Esa es la comunión que debemos tener. Pero eso impide que haya una comunión plena en medio de nosotros, hermano. La carne. Pero eso hay que llevarse al alfarero. Y como también hablábamos en estos días, tiene que pasar el cuchillo, la circuncisión sobre la carne, hermano. Y el problema es que pues no queremos que nuestra alma se perjudique. Cuando huele a sufrimiento salimos corriendo. Cuando huele a quebrantamiento salimos corriendo, hermano. Versículo 15. Mire lo que estamos leyendo, hermano. Si alguno se cree sabio o entendido, ¿qué tiene que hacer? Mostrar por sus obras la mansedumbre. Nosotros podemos dar a conocer una sabiduría en medio de la casa de Dios, en cualquier servicio que hagamos, no solamente el servicio de la palabra. ¿Sí me entiendes? Pero si en esa sabiduría hay cosas ocultas y escondidas, dice la Escritura en el versículo 15, porque esta sabiduría, o sea, es sabiduría. ¿Sí ves? Es sabiduría. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Como por ejemplo, Juan 15, yo soy la vid verdadera. O sea que de entrada inquirimos que hay vides falsas. O sea, hay vides, pero falsas. Hay sabiduría, pero que no es de Dios. Y hay sabiduría que es de, porque el texto lo está diciendo. Porque esta sabiduría, ¿cuál? La que tiene celos amargos, la que tiene contención, la que tiene envidia. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, psíquica, procedente del alma, procedente de las emociones, procedente de la voluntad, no procede de Dios. Y termina diciendo una palabra fuerte, hermanos. Pero así es el Señor. El Señor cuando tenía que decir algo, como decía nuestro hermano hoy, es que yo no quiero ofender al hermano, ¿sabes? Pronto se va. Nosotros tuvimos una experiencia en una localidad X, donde había un hermano que nosotros lo cuidábamos, tratábamos de no ofenderlo. No haga esto porque el hermano se ofende, no haga esto porque el hermano... Y el hermano terminó yéndose. ¿Sabe qué dice el Señor? Ser generación de víboras, cría de serpientes. Naturalmente nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Tiene que ser de otra manera, pero hay. Pablo se lo puso a Pedro. Y no generó contienda en ellos porque Pedro después escribe, como escribe nuestro amado hermano Pablo. ¿Se me entiende? Pero hoy exhorta uno a un hermano o una hermana, se perdió la comunión, se acabó la comunión, hasta ahí llegó. Hay veces no somos tan maduros como creemos, hermano, de verdad que sí. Bueno, entonces, ¿qué más es esa sabiduría? Diabólica. Daimoniodes, la palabra griega y significa parecido al diablo. Entonces, cuando se manifiesta esa sabiduría terrenal, con celos, con contiendas, con envidia, con amargura, esa es una sabiduría que proviene del diablo y te pareces a él cuando la manifiestas, hermano. Es un asunto complejo, hermano. La palabra de Dios es para todos nosotros, ¿cierto? Ay, Señor. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, gloria a Dios, hay un pero. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Tú no hayas maldad en ella. Pacífica.
como era el Señor, ¿cierto? Como era Moisés, que venían a apedrearlo y venían a enfrentársele y Moisés respondía igual. No, Moisés lo que hacía era arrodillarse. ¿Sí me entiendes? Señor, Señor, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, hermanos. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto, ¿sí? Y todas estas cosas deben ser forjadas y trabajadas por el alfarero en nuestra vida, hermano. Porque el hombre viejo adolece de ellas, o sea, no las tiene. El hombre viejo no tiene estas características. Esto es un hombre, Cristo en nosotros. Él es el que es amable, Él es el que es sin hipocresía, Él es el que es pacífico. Pero el Dios quiere que todos seamos pacíficos. ¿No lo dice en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Son cosas formadas de Dios en nosotros. Como hablaba nuestro hermano anoche, la representación de la imagen de Dios. Pero para representarlo hay que conocerlo. Entonces, hemos hablado con los hermanos que Dios habla del conocimiento de Él, no de las letras. Cuando se vuelve realidad hay un conocimiento práctico. El Señor dice, y conoció a Adán a su mujer. Bueno, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se utiliza una palabra griega para conocer, que es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para conocer. O sea, Dios está comparando el conocimiento de Él con algo íntimo, tan íntimo que lo relaciona entre la relación del hombre y la mujer. ¿Sí? Entonces, conocer a Dios es algo íntimo en el interior, no es algo exterior, como han dicho los hermanos. Entonces, si no conocemos al que vamos a servir, ¿cómo le vamos a servir si no le conocemos? ¿Cierto? Bueno, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a hablar entonces de un caso, dos casos de, no sabría decir si son hermanos, vamos a decir que son hermanos, de hermanos en los cuales se manifestó la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, ¿sí? Vamos a ver algunos hermanos donde se manifestó Daimónides, parecido al diablo. Vamos a hablar del hermano, nuestro hermano Israel empezó a hablar de alguien llamado Diótrefes. Vamos a hablar de Diótrefes. Diótrefes, por etimología del nombre, significa alimentado por Zeus. Eso es lo que significa Diótrefes, nutrido o alimentado por Zeus. Ya entra el nombre, nos dice algo bien particular, ¿cierto? Zeus era uno de los dioses principales de la mitología griega. Para los romanos era Júpiter. Entonces ya de entrada vemos que Diótrefes no tiene el alimento en Cristo, sino que lo tiene en Zeus. ¿Ah? Lucas 12, no recuerdo el texto, no sé si el 42, dice de que bienaventurado el siervo cuando el Señor lo vaya haciendo, dando el alimento, o Lucas dice dando la ración a tu tiempo, Lucas 12, 43, dando la ración a su tiempo. La palabra griega citometreon significa medida de trigo. Del trigo se hace el pan. Lo que nosotros nos damos es una medida de pan. Es una medida de Cristo, hermano. Y por eso es importante que el alfarero lo dejemos trabajar para que lo que nos demos y cuando nos edifiquemos sea una medida de pan, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, Diótrefes no se está alimentando de Cristo en los hermanos, sino ¿de quién? De Zeus. Y llega el versículo 9. Preste atención. Yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan, capítulo único, verso 9, hermano. Gracias, hermano. La Biblia textual dice, yo he escrito algo. Dicen que es una carta que hay perdida. Yo he escrito a la iglesia, este es Juan, el apóstol, está hablándole primeramente a Gallo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual
le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Era un líder en una iglesia, un hermano que tenía responsabilidad, vamos a decir que era hermano, y pasaba algo, hermano. Estaba hinchado de orgullo, estaba hinchado de soberbia, estaba hinchado de celos y estaba hinchado de envidia, hermano. Hay un problema en el hombre, no es un problema con tal o X hombre, hay un problema con el hombre. Cuando hablo del hombre estoy hablando de hombre y mujer, no es un asunto masculino, es un asunto del hombre, ¿cierto? Y es que no solo Diótrefes, nosotros queremos tener el primer lugar en todo. Que nos reconozcan, que nosotros sí sabemos, que nosotros sí conocemos, que nosotros podemos, ¿cierto? No solamente a Diótrefes. Eso es algo que tiene que ser derribado en la casa del alfarero, hermano. Eso tiene que ser derribado, porque Cristo no era así, hermano. Como hablaban nuestros hermanos, lo iban a colocar rey. A donde fuera nosotros. Inmediatamente, no lo pensamos dos veces. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Bueno, le gusta tener el primer lugar, es una única palabra en el griego. Filoprotos. Filotropos es fileo amor y protos primero. Amor por ser el primero. Eso es lo que significa eso. Él amaba, anhelaba ser el primero, hermano. Un problema en el corazón del hombre. Y de ahí vienen los celos, de ahí vienen las contiendas. ¿Sí me entiendes? Porque queremos ser el primero y no queremos que nadie se nos meta en nuestro emporio, en nuestro imperio, porque es nuestro. Me acuerdo una vez en una reunión que se levantó un hermano diciendo así: aquí yo soy el que mando. Oh. Aquí se hace lo que yo digo. Eso lo experimentamos personalmente en una iglesia local. Naturalmente después hablamos con el hermano aparte. Sí, un Diótrefes, exactamente. El molde. Amén, ese fue el molde. Estaba siguiendo las pisadas no de Cristo ni de Abraham, sino de Diótrefes. Lo llamamos y hablamos con él aparte, porque el que manda es el Señor, hermanos. Nadie manda en la iglesia, hermano. Ni tú ni yo, no importa el ministerio, no importa el servicio. No mandas, como decía nuestro hermano, somos una partícula de polvo. Y cuando te quieres levantar, estás muy cabezón, bueno, pasa la voz del Señor. No hay más cabezas en la iglesia, una. ¿Sí me entienden? Entonces es algo natural de Adán, como dice un hermano dice así en Colombia. ¿Por qué Dios manda al hombre que ame una sola mujer? Porque el hombre es como Salomón, quiere amarlas a todas. Entonces por eso Dios le dice, ame una. Maridos, amad a vuestra mujer. Naturalmente para poder cumplir la representación del matrimonio que es Cristo y la iglesia. Pero a las mujeres les dice algo. Mujeres, sometan a su marido. Porque es algo natural en nosotros, hermano. Algo con lo que nosotros venimos y tiene que ser derribado. Tiene que ser destruido, hermano. Y si nosotros no juzgamos esas cosas, hermano, va a haber un juicio más riguroso del Señor hacia nuestra vida, hermano. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar, o sea, amor por ser el primero, no puede ser el último, no lo soporta. Si lo sientan allá en un último puesto, viene y se sienta acá adelante. No puede, tiene que ser visto. Por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que él hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, cuando Juan iba a ir y se iba a enfrentar y lo iba a confrontar, dice ahí, no le iba a recordar lo que dice. Volvemos a lo de siempre. No es lo que dice, sino lo que hace. Cuando el diablo tentó al Señor, ¿qué le sacó? La Escritura. Escrito está. ¿Cierto?
Como decía el hermano Espara, hay que ir más allá de las letras. Hay que conocerla, claro. No estamos en contra de eso. Y gloria a Dios, hermano. Oramos para que el Señor levante hermanos que amen la palabra, que sufran por la iglesia, que se nieguen por la iglesia, que se entreguen por ella y no causen daño a la iglesia. Pero es necesario que haya un quebrantamiento, hermano. Si no hay quebrantamiento, no sirve tu servicio. Lo que vas a hacer es daño en la casa de Dios. Eso lo conocemos por experiencia, hermano. Porque cuando hay conocimiento y no hay cruz, hay envanecimiento. Por eso el conocimiento debe ir acompañado de la cruz. Si no, causamos mucho daño en la casa de Dios. Como hablamos en estos días con los hermanos, en la edificación no pueden escucharse los instrumentos. ¿No me entiendes? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? El capítulo viene hablando de que había unos hermanos forasteros que visitaban las iglesias. Forasteros en el sentido que eran como una obra apostólica, estaban en la obra. Eso lo dice versículo 5 al versículo 8. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amo y dueño y señor de la iglesia, como si él hubiera pagado por ella. Debemos entender eso, hermano, para que esa soberbia, esos celos y ese orgullo y esa altivez se vaya de nosotros. ¿Acaso tú pagaste por ella? Pablo no lo decía. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Amados, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Bueno, gloria a Dios. Lo contrario. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Miremos otro ejemplo en Números 16. Lo que estamos es repasando las cosas que ya sabemos, hermano. Números 16. Ya vamos terminando, hermanos. Versículo 1. Y vamos a tratar con la soberbia, con el orgullo, con los celos. El primo de Moisés, Coré. Los levitas habían sido llamados para algo sublime en el pueblo de Israel, aunque el propósito de Dios era que todo Israel fueran sacerdotes y reyes. Éxodo 19. Pero, como siempre, el pecado se interpuso en eso. Entonces Dios escoge una tribu para que le sirva. Y entre ellos escoge la tribu de Leví. Y iba a escoger a Aarón con sus hijos para que fueran sacerdotes. Recuerda lo que hablaba nuestro hermano acerca del sacerdocio. Y hermano, Reina y Valera es suave cuando dice los hijos de Elí eran hombres impíos. El hebreo es Belial y la textual traduce hijos de Belial. Entonces ellos fueron llamados a un servicio sublime, como todo el servicio que se presta en la casa de Dios, hermano. El servicio que se presta en la casa de Dios es un servicio alto, porque es al más alto Dios. ¿Sí me entiendes? Y los levitas prestaban ese servicio en la casa de Dios, no como sacerdotes, pero sí como levitas. Estaba Coat, Merarí y Gersón, ¿cierto? Trabajaban en los tablones, en las cubiertas y en el transporte de los utensilios. Era algo glorioso, hermano. No todo el pueblo podía cargar el arca. Eso era un trabajo precioso, hermano. Trabajo privilegiado, un servicio al más alto Dios. Pero, como el diablo y como Adán, se llenaron de celos, se llenaron de orgullo, se llenaron de contienda, se llenaron de envidia, hermano. Oh, Señor, trabaja en nuestra vida estas cosas, Señor. Verso 1, Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví. Datán y Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente
la Biblia de Jerusalén, donde dice tomaron gente, dice se enorgullecieron y se levantaron. La textual dice se rebelaron. ¿Qué es la rebelión? Síndrome de Satanás. Eso es lo que es la rebelión. Es un síndrome del diablo, porque él fue el primer rebelde. Yo sé que escuchan por ahí. Por eso, hermano, cualquier destello de rebelión debe ser juzgado inmediatamente en nuestra vida, hermano. Debemos reconocer la gracia que Dios dio a cada hermano y hermana en la casa de Dios. Cuando se reconoce, cuando se acepta cada servicio y cada gracia que Dios dio, no vamos a tener estos problemas, hermano. No vamos a tener esos problemas en la casa de Dios, hermano. El Señor, como decíamos en estos días, algunos hermanos el Señor los colocó como oreja, pero quieren ser ojo. Y hay un problema, ni se escucha ni se ve. ¿Todo por qué? Por envidioso, contienda, por querer ser como es el hermano, o superior al hermano. Ya hoy los hombres no ayunan 40 días, sino 41. ¿Ah? Dos. Se levantaron o se rebelaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre. Hermano, no fueron los hermanos, entre comillas, ignorantes, los que se levantaron. Sabían lo que estaban haciendo, hermano. Conocían porque eran principales en la casa de Dios. Y por eso el castigo contra los ángeles fue tan riguroso. No hubo arrepentimiento para ellos, porque ellos sabían que esa luz era Dios. Ninguna oportunidad, hermanos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijo, basta ya de vosotros. Y les dijeron, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación de Yahvé? O sea, no solo ustedes son profetas, no solo ustedes son santos, no solo ustedes tocan la guitarra, no solo ustedes sirven, no solo ustedes predican, nosotros también. ¿Por qué no nos tienen en cuenta para eso? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahvé quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto, tomad incensarios y Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahvé mañana, y el varón a quien Yahvé escogiere, aquel será santo. Esto os baste, oh hijos de Leví, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para ministrar, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé y estéis delante de la congregación para ministrarle. O sea, eso es suficiente. El llamamiento que tú has tenido, cualquiera que fuese en la casa de Dios, la parte del cuerpo que Dios te ha colocado, cualquiera que fuere, bástenos con eso, hermano. Bástenos con eso. Nos evitaremos muchos dolores y tropiezos y daños en la casa de Dios. Porque esto fue escrito como ejemplo para nosotros. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Y mire el asunto, lo va a revelar Moisés. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, Diótrefes amaba el primer lugar, amaba, deseaba aquellas cosas que tenían los hermanos. Pero si tienes a Cristo, no es suficiente. Cristo en ti, Cristo en nosotros. ¿Por qué deseamos lo del otro? Gloria a Dios por ese don que Dios levantó en la casa de Dios. Nos unimos a Él.
Y si eres ojo, te damos la posición de ojo. Y si eres mano, te damos la posición de mano, lo reconocemos y lo apoyamos. Pero no, hermano, yo pensaría que hay que tener cuidado con el hermano, porque predica bien, pero ¿sí me entiendes? Un asunto complejo, hermano. Ese no es el sentir de Cristo, hermanos. Ahora, yo sé que la comunión no puede ser ingenua. Eso también hay que aclararlo, ¿cierto? El Señor nos dice que Él no nos manda a que nos junte con los fornicarios, con los adúlteros, con los ladrones de este mundo, sino que nos dice, el que llamándose hermano. ¿Sí? O sea, hay que tener una comunión naturalmente con los principios que muestra la Escritura, ¿cierto? Pero el sentir, ese no es el sentir de Cristo, hermano. ¿Sí me entiende? Cristo ni es orgulloso, ni es vanaglorioso, ni es celoso, ni es contencioso. Porque si Él hubiera sido envidioso, pues no se despoja de su gloria y ya, se queda con ella y no viene a morir por nosotros. ¿Cierto? Vamos a leerlo, Filipenses. Filipenses 2, vamos a leerlo desde el versículo 1. Y ahí nos vamos a sumar a la primer compartir. La humildad y la humillación, hermano. Nosotros no queremos perder, hermano. Somos como esos equipos de fútbol que todo lo ganan. Brasil. ¿Ah? No queremos perder nada, hermano. Ni una, hermano. Todo lo queremos ganar, hermano. Por eso hay veces Dios tiene que entrar a humillarnos, hermano. Porque a los soberbios, a los altivos, el Señor los humilla, hermano. Pero a los que se humillan, a los humildes, en su debido tiempo los exalta, hermano. Ese es nuestro Dios, un Dios justo, un Dios de equidad. Filipenses 2. Entonces, ¿cómo el trabajo del alfarero en la casa, en la rueda? ¿Cómo debe ser? ¿Qué busca el alfarero? ¿Con qué fin está trabajando el alfarero? ¿Con qué fin nos está moldeando, nos está moldando? Verso 1, Filipenses 2:1. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y esto es muy importante, hermanos, la comunión del Espíritu. Y ya vamos a entrar a ello. Si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, dice Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, hay una versión que traduce unidos en un alma, sintiendo una misma cosa. Entonces venimos a la palabra que el Señor utiliza para tratar estos asuntos que hay entre nosotros. No hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. Aunque Cristo es predicado por contienda y vanagloria, no, lo dice la Escritura. Pero no es así el proceder de los hijos de Dios. Nosotros predicamos, nosotros servimos, cualquier servicio en la casa de Dios no debe ser por contender, por mostrarte mejor. Debe ser por amor a su nombre. No hagáis nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a sí mismo. Uy, que sí nos cuesta reconocer que los hermanos son superiores a nosotros. Cuando reconocemos que los hermanos son superiores a nosotros, le damos cabida a toda la gracia que Dios le dio a ellos. Pero cuando no nos consideramos nosotros superiores, yo no reconozco eso. Yo no reconozco eso, porque yo soy superior a ti. ¿Sí me entiendes? No reconozco esa gracia, no reconozco ese don, no reconozco ese servicio, no quiero participar de él, hermano. Estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, hermano. El que haya ese sentir que hubo en Cristo y que debe haber en nosotros, el Señor nos guarda de que haya estas cosas que estamos hablando. Así el Señor empieza a derribar
todas estas cosas, todos estos celos, todas estas contiendas, cuando reconocemos superiores a los hermanos que nosotros, hermanos. Cuando nos añadimos a lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Vuelvo a decir, la comunión no puede ser ingenua, ¿cierto? Hay unos parámetros para la comunión, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio. El egoísmo, hermano. Yo soy el que hago, me tienen que escuchar a mí, yo soy el que hago. ¿Sí me entiende? Muchas veces la motivación, y una de las cosas que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo es las motivaciones. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo hacías o por qué lo hacías? ¿Qué te impulsaba a hacer eso? Un servicio para que los hermanos sean edificados, un servicio para el Señor, ¿sí? ¿Querías dar lo tuyo, tu vida para Cristo por amor? ¿O había algo más? ¿Que apareciera nuestro nombre en el cartel? ¿Cierto? Ahí lo dice en 1 Corintios 13, cuando Pablo da ese poema precioso acerca del amor, que es Cristo. Si yo diere mi cuerpo para ser quemado, ¿y si no tengo amor? No sirve de nada, hermano. Y harán algunos cuando se presenten al Señor: Señor, a que no adivina lo que yo hice, yo entregué mi cuerpo por ti. Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, hace las cosas por interés propio, no porque verdaderamente quiera ver un servicio, que los hermanos entiendan, que los hermanos alaben al Señor, que los hermanos sean edificados. No hay un sentir, hermano. ¿Sí me entiendes? Eso es cuando buscamos lo propio nuestro, hermano. Sino que cada cual también por lo de los otros. O sea, no mirando lo nuestro, sino y apoyando la gracia que Dios dio en un hermano, la gracia que Dios dio en una hermana, mirando por eso, mirando cómo podemos poner a funcionar ese carisma, ese servicio en la casa de Dios, cooperando y colaborando en la casa de Dios, hermano. Esa ayuda mutua, esa cooperación mutua y ese reconocimiento mutuo nos guarda el Señor así, de esa manera, hermano. Y terminemos con 1 Juan, ya, con eso terminamos con este texto. Recuerda que estuvimos hablando de si hay alguna comunión en el Espíritu. 1 Juan, ya le digo qué texto, hermanos. 1, vamos a leerlo desde el 5. Hay algo que se llama el misterio de la iniquidad. El mundo, ¿por qué aborreció a Cristo? El mundo no aborreció a Cristo porque Cristo hizo algo malo. Fue sin pecado. Okay. Ese es el misterio de la iniquidad. Sin causa me aborrecieron. Y a nosotros, como por ser hijos de la luz, por ser hijos de Dios, ya no de las tinieblas, ya no de la noche, el mundo entero nos aborrece. El diablo, el mundo y nuestra familia que no es creyente. ¿Cierto? Entonces, hay un aborrecimiento que se llama el misterio de la iniquidad sin causa, ¿cierto? Pero también hay un problema entre nosotros cuando nosotros nos aborrecemos. Cuando no podemos tener comunión en el Espíritu es porque hay un problema de tinieblas. ¿Por qué aborreces al hermano y no te cae bien el hermano? Sin causa alguna, porque hay un problema de tinieblas en nuestro corazón. Y eso lo descubre las Escrituras. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Que son cosas que tienen que ser destruidas y arrancadas en medio de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que es llamada a dar testimonio de la unidad del Padre con el Hijo, para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces hay que ver cómo es la unidad del Padre con el Hijo para que nosotros la podamos tener. Y esto que estamos leyendo impide que haya una comunión. La impide. Entonces por eso el Señor, empezamos hablando de que debemos estar en la casa del alfarero para que destruya y desmenuce todas estas cosas, hermano. Bueno, viene hablando Juan del testimonio que ha palpado, que ha visto, que ha conocido al Señor. Precioso testimonio. Y dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, Juan está escribiendo con justa causa y razón de peso,
porque Juan lo escuchó. ¿Sí? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué? Dios es luz. ¿Amén? Okay. Y no hay ninguna tinieblas en él. Oye, hermano, pero porque hay un texto en Reyes que dice, Dios ha dicho, Yahvé ha dicho que habitaría en oscuridad, si no hay ninguna tinieblas en él. Bueno, en el lugar santo, en el más santo, el santo de los santos, cuando tú entrabas al tabernáculo, en la primera estancia, o la primera parte, o el primer tabernáculo, estaba, ¿nos recuerdan? La mesa de los panes de la proposición, la menorá y el altar de los inciensos. Ahí había luz proporcionada por el candelero, la menorá. Pero cuando tú entrabas al lugar más santo, no se veía nada. Todo oscuro. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de luz, ¿cierto? Y en él no hay ninguna tinieblas. Preste atención. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, que era el caso de Diótrefes. No, yo tengo comunión con el Señor, pero ¿por qué no tenía comunión con sus hermanos? Porque hay un problema de tinieblas en el corazón de Diótrefes. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Entonces el asunto de no tener comunión es un problema de tinieblas. Entre nosotros, aquí entre nosotros. Porque nosotros hemos visto, incluso nosotros, en la ciudad donde vivimos, hay veces uno ve que no hay comunión en ciertos hermanos, en su misma casa. Y no hay comunión precisamente, se escudan en decir, no, es que el hermano me hizo esto, es que la hermana es así, es que el hermano es así. Y eso es producto de tinieblas, hermano. No es otra la razón. Manifestado en celos, envidia, orgullo, vanagloria, ¿cómo se llame? Carne, ¿cierto? Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces el hecho de que nosotros tengamos comunión íntima por el Espíritu es porque hay una comunión en nosotros real con el Señor por el Espíritu. Por eso Pablo leíamos ahorita, si hay alguna comunión en el Espíritu. Cuando hay una comunión en el Espíritu se pueden dar estas cosas. Consideramos a los demás como superiores a nosotros, ya no vivimos para nosotros, sino para los demás, hermano. Para el servicio de la casa de Dios. Pero si andamos en comunión como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, porque el Padre siempre está en comunión con el Hijo, una comunión eterna. Porque están en luz. Sencillo. Siempre están en luz, siempre están en comunión. A ver, que el Señor derribe estas cosas en nuestra vida, hermano. Que el Señor derribe, que el Señor arranque, que el Señor desmenuce, hermano. Porque está en nosotros, hermano. Unos en una mayor medida, otros en una menor medida, pero está, hermano. Y por eso apelamos a la palabra del Señor para que haga el trato. Recuerda que la palabra de Dios es más cortante, ¿cierto? Que una majaira de 2 filos. Penetra, hermano. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre no es para cubrirnos, la sangre es para perdón de pecados. Para perdonar. El Levítico lo dice, he dado la sangre para hacer expiación, hermano. Entonces, cuando hay un reconocimiento por la gracia de Dios que estas cosas están afectando nuestra vida, nuestro servicio y nuestra comunión con nuestros hermanos y con Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Confesemos el pecado del Señor. Confesemos lo que ha pasado en nuestro corazón delante del Señor y nos arrepintamos, hermano. Hay que arrepentirnos. No solamente los inconversos tienen que arrepentirse para salvación, nosotros también tenemos que arrepentirnos, hermano. Nosotros nos ensuciamos nuestros pies todos los días con el polvo del mundo, hermano. Y necesitamos venir a los pies del Señor para ser limpios, hermano. Amén. Me gozo como en estos días el Señor tocaba los corazones por la palabra y reconocíamos que habíamos fallado ante el Señor. Y hermano, y el pecado pierde poder cuando se expone. Pierde mucho poder. Es bueno exponerlo. Amén, hermanos.
Vamos a parar acá, hermano. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Toda gloria.